Mis amigos, aquí nos hemos quejado largo y tendido sobre la falta de originalidad de las películas de Hollywood. Que si todo es precuela, secuela, spin-off, remake o recuela. Así que cuando llega a la cartelera una película que no está ligada a una franquicia, uno dice, ah cabrón, hay que verla. La cosa es que aunque uno agradece que las películas intenten contar historias originales, también espera que sean buenas. Y ya sé, nada nos parece, pero lo que vi el viernes por la noche me dejó perplejo. A ver, es una historia de ciencia ficción demasiado al estilo Steven Spielberg. Desde el guión y la puesta en cámara hasta la dirección de arte, pasando por los efectos visuales, la música, todo me resultaba demasiado familiar. Y conforme avanzaba la película, esa sensación se fue convirtiendo en molestia, hasta que en el tercer acto terminé por querer salirme del cine antes de los créditos. Porque la cinta tiene dinosaurios, viajes en el tiempo y una familia emproblemada. De entrada parece una combinación chida, y además tiene a Ewan McGregor y Anne Hathaway. ¿Qué podría salir mal? Bueno, porque detrás de esa apariencia de gran aventura de ciencia ficción hay una colección de ideas a medio cocinar que me dejaron con una pregunta: ¿qué historia querían contar? Así que hoy vamos a hablar de El final de la calle Oak, una película que quiere parecerse a las grandes obras de su género y que termina por ser simplemente estúpida. Sí, por momentos es emocionante y espectacular, pero al final se siente como cualquier secuela o remake salido de la maquinaria de Hollywood. Una película preocupada por reproducir lo que ya funcionó, pero sin tener algo que decir por cuenta propia. Y eso da como resultado una experiencia vacía y bastante tonta. O sea, puedes copiar Spielberg, meter dinosaurios, viajes en el tiempo, 2 estrellas del cine y una montaña de efectos visuales, pero si no tienes una historia interesante que contar, haces algo todavía peor que una secuela, una película original que se siente como un refrito. El final de la calle Oak es una película del director y guionista estadounidense David Robert Mitchell, quien nos trajo It Follows y Lo que esconde Silver Lake. Digo, ambas películas están buenas, así que esta de dinosaurios no sonaba como una mala idea. Pero aunque uno siempre entra al cine sin prejuicios y esperando lo mejor, ya nomás arrancan los créditos iniciales y uno tuerce la boca, porque cuando aparece el sello de Bad Robot, para mí no son buenas noticias. Y sí, la neta, le tengo tirria declarada a JJ Abrams y nomás no conecto con él ni con su forma de hacer cine. O sea, no es que odie todo, absolutamente todo lo que hace su productora, porque me gustaron más o menos Overlord y Super 8 y las de Cloverfield. Toleré las de Star Trek y me gustaron las de Misión Imposible, pero con Star Wars terminó de caerme gordo. O sea, el odio que les tengo a esas películas va más allá de cualquier duda. Así que me senté a verla y pronto me di cuenta de que era una de esas historias que te exige apagar el cerebro y olvidar todo lo que crees saber del género de la ciencia ficción. Porque aquí la cosa está clara. Una buena película de ciencia ficción es aquella que te explica lo que sucede con una base ficcional, claro, pero científica. Dicho en otras palabras, una historia de estas tiene que seguir sus propias reglas y para ello es necesario establecerlas con claridad. Por eso me gusta la ciencia ficción, porque puede contar historias fantásticas e imaginativas, pero siempre con un rigor que las haga sentir posibles. En ese sentido podemos hablar de un montón de cintas, pero se me ocurren dos muy diferentes: Jurassic Park y Blade Runner, ambas con bases sólidas en ingeniería genética ficcional para que les compres todo lo que te den. Y mi principal problema, no el único, con El final de la calle Oak es su nulo rigor para contar qué diablos está pasando, cómo funciona esta cosa y qué tienen que hacer los personajes para conseguir su objetivo. O sea, sin reglas claras, esto se vuelve un desmadre y no de los divertidos. A ver, esto se trata de que un barrio viaja por el espacio-tiempo y termina en la era de los dinosaurios. Así, un montón de animales prehistóricos se muda al vecindario, mientras los habitantes del suburbio se van a la prehistoria. La idea en sí misma es interesante y funcional, pero se van al extremo Cloverfield, en el
el que sí ves que pasan cositas y ya estará en la cabeza de cada uno o en foros de internet saber cómo ocurrió. Aquí la idea gira en torno a los puentes Einstein-Rosen, que conectan dos lugares distantes en el espacio-tiempo. Sí, esas cosas son teóricamente posibles, pero no aparecen así como así en tu barrio, sino que requieren condiciones físicas específicas, y dentro de la lógica de esta película debería haber una explicación de quién o qué demonios los está generando. ¿Extraterrestres? ¿Experimentos? ¿Un DeLorean volador? Ni idea. Lo que sí está perfectamente claro es que estos cineastas son admiradores de Hueso Colorado de Steven Spielberg, tanto que decidieron ambientar su película en los 80 porque, pues, ¿por qué no? O sea, esta historia podría ocurrir mañana o ayer y funcionaría igual, pero la nostalgia, según Hollywood, vende bien. Y cuando no tienes una buena razón para ambientar una película en los 80, siempre puedes esperar a que nadie haga preguntas. Así que además de estar atrapados en el periodo Cretácico, también está bien chido estar atrapado en los 80. ¿Alguna razón en especial? En realidad, ninguna. Pero probablemente le salió en Spotify una playlist con The Cars y The Vapors mientras escribían el guión y alguien tuvo una epifanía tan estética como caprichosa. Sí, a huevo, los 80. Y hablando de vibras ochenteras y absolutamente Spielbergianas, la película abre con un popurrí en el que destaca aquella joya del rock llamada Hit Me With Your Best Shot de la fabulosa Pat Benatar. Me imagino a David Robert Mitchell frente a su computadora cantando esa canción mientras escribía sus personajes, porque a ver, ¿qué mejor cosa que una familia emproblemada de los 80 para vivir una aventura con dinosaurios? Y así tenemos a los Platt, sacados de un drama estilo E.T. pero sin gracia, en el que cada uno tiene su propio set de taras y habilidades especiales. Denise, madre de dos y esposa insatisfecha que pasa sus días en la profesión más manoseada del cine. Sí, mis amigos, es escritora, talentosísima, por supuesto, y escribe una novela sobre su propia vida infeliz en los suburbios que tiene potencial de bestseller de librería de aeropuerto. Debilidades: es amargada y desprecia a su familia porque siente que esa vida en una casa chingona en un barrio de clase media alta le queda chica. Habilidades: el guionista estaba escuchando a Pat Benatar y decidió hacer literal su hitazo. Sí, además de novelista, es campeona de tiro con escopeta, algo muy conveniente si tienes que jugar Dino Crisis en una película de alto presupuesto. Y muy importante, cargar su cámara Polaroid a todas partes, porque sospecho que el guion original tenía smartphones, pero lo cambiaron por exigencia de JJ Abrams. Audrey, la científica de la familia, admiradora de Carl Sagan y de la serie Cosmos. Habilidades: ser muy inteligente y responder todo lo que tenga que ver con física y teoría de la relatividad. Tener temple de acero y conquistar morritas con solo una mirada. Debilidades: ninguna, porque es mujer científica y no las necesita. Brian, el niño tonto de la familia, porque es hombre y solo le importan las morritas. Es fan de Playboy, se asusta por todo y tiene a su bully genérico que le hace la vida imposible. Habilidades: tiro con arco y querer mucho a su perro. Greg, padre de dos y esposo genérico. Debilidades: todas. Es un vato pusilánime, mentiroso y fracasado. Se queda sin chamba, se dedica a repartir pizzas y con ello avergonzar a su esposa. Ah, y es alcohólico. Habilidades: es Ewan McGregor y tener una esposa chingona que no lo quiere. Starbuck, el perro de la familia. Debilidades: ninguna, porque es un perro. Habilidades: escaparse de su casa todas las noches, cagarse en el patio del vecino, sobrevivir todos los ataques de dinosaurios, sobre todo los que nunca vemos, y servir como product placement. Y el reparto de este melodrama ochentero se completa con Mel, el vecino insoportable, la señora Huddleston, viuda, editora de novelas y mentora de Denise; Caden, el bully genérico; la señora Valcourt, la bibliotecaria que lo sabe todo; y Janet, la vecina bonita e interés romántico de Brian y Audrey. Los malos: unos raptores, un espinosaurio, unos pterodáctilos, unos cocodrilos y por supuesto un dinosaurio con muchos dientes y muy grandotes, que en este caso no es un tiranosaurio rex, sino un carnotauro, y unos brontosaurios exhibicionistas. ¿De qué se trata la película? Sí,
Adivinaron. Mientras los Platt intentan sobrevivir la invasión de los dinosaurios en el suburbio, deberán solucionar sus diferencias como familia y reencontrar aquello que los mantiene unidos. El poder del amor y la empatía son lo más importante en una historia de ciencia ficción con dinosaurios. ¿Interesante? Bueno, pues más o menos. Genérico, como dicen los regios, de a madres. Como esto es una película de ciencia ficción, hay que tomársela en serio, digo yo. No sé si a ti te importe poco que nunca te expliquen cómo funciona todo en este mundo especial, pero a mí sí. Dicho esto, alerta de spoilers. El problema es que no creo siquiera que el guionista se la haya tomado en serio. Se me hace que llegó JJ Abrams, lo contrató y le dijo: soy fan de Steven Spielberg y quiero que me des algo ochentero y con un chingo de dinosaurios. Vale, dijo David Robert Mitchell. El resultado, cuando Jurassic Park conoció a Volver al Futuro. Primero, un misterio con vibras de encuentros cercanos. Aparece una planta rara en el patio de la señora Huddleston. Denise le toma fotos con su Polaroid, va a la biblioteca a leer libros, sí, en los 80 hacían eso, y resuelve el enigma con una plática con la bibliotecaria. ¡Ah! Esa planta sí es del periodo Cretácico y se extinguió hace chorrocientos millones de años. Me estaba guardando el dato por si alguien un día me preguntaba y nomás no veía la hora de que pasara. Si quieres misterio de verdad, mamacita, tenemos toda la colección de Agatha Christie por allá. O sea, los agujeros de gusano o puentes Einstein-Rosen poco a poco van trayendo cosas del pasado, hasta que una noche se llevan a todo el vecindario a algún punto de la era mesozoica. Así, casual. ¿Cómo ocurre esto? Pues pregúntele a la científica de la familia para que dé una explicación sospechosamente exacta. Digo, hasta parece que la estaba leyendo directamente del guión. Así, la familia Platt se debate entre el optimismo inocente de Greg y el pesimismo realista de Denise. El problema es que los personajes aquí son totalmente pasivos y no pueden hacer nada más que sobrevivir no solo a los dinosaurios, sino también a sus propias decisiones pendejas. Porque resulta que el perro Starbucks, dame dinero, se escapa y Brian va a buscarlo porque eso hacen los niños tontos. Pero bueno, se lleva su arco y la película preparó eso con tanto esfuerzo que resulta desconcertante que nunca lo use. Así nomás lo carga mientras se caga de miedo. El chiste es que como no hay una máquina del tiempo ni nada que se le parezca, los Platt deducen que los agujeros de gusano los llevarán de vuelta a casa. Solo es cosa que aparezca uno, lo cual sucederá eventualmente, por supuesto, justo al inicio del tercer acto. Mientras tanto, los papás buscan a sus hijos que viven aventuras desopilantes en la jungla de asfalto mientras enfrentan nuevos retos, como ligarse a Janet y enfrentar al bully genérico, porque nada define mejor el concepto de supervivencia extrema como resolver problemas sentimentales de la adolescencia. Y así, la trama se reduce a dos frases: sigue la luz y no me voy a separar de ti ni de los niños. Sí, el arco emocional de Denise también sirve para sobrevivir el ataque de un carnotauro. Luego vemos a dos brontosaurios teniendo sexo, un dinosaurio más grande y con más dientes que el anterior, y cuando en la casa de la señora Valcourt los Platt se enfrentan a unos cocodrilos, no pude evitar gritar en el cine: ¡Jumanji! Sí, qué perroso, pero valió la pena porque alguien de las filas de atrás se rió con mi chiste idiota. Y cuando la película por fin se atreve a hacer algo sorprendente y sangriento, con Greg completando su arco mediante un acto de valentía y sacrificio, esta cosa me dejó con la boca abierta y una extraña mezcla de tristeza y victoria. Tardó, pero llegó la recompensa. Sin embargo, unos minutos después, la película toma el guión de Volver al Futuro para deshacerlo. O sea, sí, los Platt sobrevivientes viajan de vuelta a 1982 y el libreto les da 20 minutos de regalo, más o menos como el DeLorean a Marty McFly. Como los agujeros de gusano son portales del espacio-tiempo, Denise se da cuenta de que no le alcanza para ir a su casa y alertar a la familia, así que llama a la pizzería, ordena una de pepperoni a un domicilio fuera del barrio y asunto arreglado. Sí, el elemento que tanto la avergonzaba termina por reunir a su familia. ¿Y las paradojas?
si hasta el Doc Brown nos advierte sobre ellas, carajo? Pero bueno, la solución a este acertijo espacio-temporal es tan fácil como estúpida. La niña científica, que hasta ese momento lo sabía todo, de pronto le pregunta a su mamá: si vamos a casa, ¿vamos a encontrar a nuestros dobles del pasado? Digo, la bibliotecaria ya está muerta, así que la respuesta es: no lo sé. Bueno, compadre, si tú escribiste el guión y no sabes, uno pues menos. En física existe algo llamado principio de causalidad y los viajes al pasado plantean un problema tamaño dinosaurio. ¿Qué ocurre cuando modificas la causa de aquello que provocó tu propio viaje? En Volver al Futuro más o menos les vale madre, pero es una comedia y por lo menos entienden que jugar con el pasado tiene consecuencias, como darle a Marty McFly una camioneta nueva y una familia formada por completos extraños. Aquí simplemente les vale madre y punto. Por eso Denise únicamente se ocupa de salvar la vida de su esposo para que la familia esté completa de nuevo y sobre todo feliz y unida, mientras que ella, Brian y Audrey, supongo, se quedan en casa para ser transportados al pasado y sufrir muertes horribles por dinosaurio. Porque sin el sacrificio de Greg, ni ella ni los niños habrían podido sobrevivir y ergo no podrían estar ahí parados en la calle esperando su pizza. Lo mismo pasa con Janet. Va a su casa, saca a sus papás y se deja a sí misma en la cama para que se la coma un dinosaurio a la mañana siguiente, porque sus papás se murieron porque le salvaron la vida. Lo mismo que Greg con Denise. Además, digo, Audrey y Brian estaban enamorados de ella y pues tener una Janet extra no sonaba como una mala idea para ellos. En fin, pero lo que de veras me dejó preguntándome qué pedo fue lo de la pizza. A ver, te compro lo de los viajes en el tiempo y los agujeros de gusano que aparecen de la nada, pero esperar que crea que Denise ordena una pizza a medianoche, se la preparan, le llaman a Greg para que vaya por ella a la pizzería, él se viste, maneja al restaurante, recibe la pizza, luego maneja hasta donde tiene que entregarla. ¿En 20 minutos? Lo más lógico sería que Denise llamara a su casa y le dijera a Greg que saliera de ahí, que es cuestión de vida o muerte. Pero eso provocaría que este vato se llevara a su esposa y a sus hijos con él. Y así la paradoja continúa en un bucle interminable, porque si ellos están ahí parados fue porque viajaron al pasado y sobrevivieron. Pero sin Greg, porque le pidieron una pizza y nunca permitieron que él viajara al pasado. O sea que en realidad nunca les ayudó a sobrevivir. Digo, el personaje es un inútil y un idiota, sí, pero había que hacerlo tan obvio. O sea, su arco de personaje simplemente no existió. Se fue a dormir, se levantó para ir por una pizza y luego se la entregó a su esposa en la calle. Sí, la misma esposa a la que 20 minutos atrás dejó dormida en una casa que se intercambió por un brontosaurio. El chiste es que en esos 20 minutos, Denise también le habla a su editora, a la bibliotecaria y hasta al vecino insoportable para salvarlos de su viaje al pasado. Sí, todo en 20 minutos, mientras espera una pizza. ¿Y el bully genérico? Bueno, ese que se muera. Para acabarla de chingar, Denise se olvida de su libro autorreferencial de señora amargada de los suburbios y escribe uno autorreferencial sobre dinosaurios y crisis familiar en los suburbios. Y con eso se convierte en una autora famosísima. ¿Y cómo se llamó su libro? Sí, El final de la calle Oak. Aplausos o Jumanji, me da igual. Y antes de que me digan que esto es ciencia ficción y que todo se vale, no. Precisamente porque es ciencia ficción, la película necesita establecer sus propias reglas. No me molesta que inventen agujeros de gusano espontáneos. Me molesta que después hagan con ellos todo lo que necesite su guión. O sea, ciencia ficción, mis huevos de dinosaurio. Y estas son las lecciones que nos deja El final de la calle Oak. Si tu patrón te llama a medianoche para pedirte que entregues una pizza, hazle caso. Puedes salvarte de morir por dinosaurio y probablemente te lleves una buena propina. Algunas teorías evolutivas señalan que los dinosaurios tenían plumas, así que aquí todos los dinosaurios son peludos o emplumados. Si de alguna forma estos farsantes querían demostrar que podían superar a Steven Spielberg en algo, en lo que fuera. Comienzo a sospechar que en Hollywood ambientan películas en los 80s porque ya no encuentran mejores canciones. Digo, al menos que quieras una banda sonora con reggaetón, ambiéntala en nuestros días.
Los actores de doblaje en español latinoamericano todavía no han dominado el difícil arte de hablar con la boca llena. Si vas a tener una discusión de pareja, no lo hagas frente a los niños. De preferencia, hazlo en el auto. Bueno, siempre y cuando no tengas a un espinosaurio rondando tu casa. Ahí sí, el trauma de los niños es lo de menos. Los dinosaurios de esta película comen de todo, desde gente hasta helado. Sí, dinosaurios tolerantes a la lactosa. Si te mudas a un nuevo barrio en los suburbios, pregunta sobre escuelas, supermercados, parques y hospitales y agujeros de gusano espontáneos, muy importante. Si tienes dudas sobre lo que sea, no dudes en preguntarle a la bibliotecaria local. Sí, aunque ustedes no lo crean, todavía existen las bibliotecas. Las he visto. Si quieren ver una buena historia sobre una casa que se transporta en el espacio-tiempo, ahí tienen Rick's Business, de la imperdible primera temporada de Rick y Morty. Por lo menos ahí los personajes son más interesantes. Adolf Linkler es un clásico. Homero, si alguna vez viajas al pasado, no toques nada. Nada. A David Robert Mitchell, el consejo del abuelo Simpson le valió 3 kilos de longaniza. Esta película pudo llamarse Pesadilla en la calle Oak, pero le faltó el dinosaurio con garras largas de Jurassic World Dominion. Anne Hathaway ya sale hasta en la sopa. Este año ya la vimos de regreso en Runway y en La Odisea, y aquí luchando contra dinosaurios con una escopeta. Digo, la neta, no me quejo. Que una película sea una idea original no significa que sea una película original. Puedes juntar dinosaurios, viajes en el tiempo, una familia, los 80s, Steven Spielberg, Jurassic Park, Volver al Futuro y Pat Benatar y terminar haciendo algo que ya vimos 1000 veces. No basta con inventar una historia nueva, también hay que tener algo nuevo que decir, porque si no, solo hiciste un refrito que todavía no tiene franquicia. Yo soy Checo. Hasta la próxima. Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot?